contexto. El Partido Colorado estaba en 4% de intención de voto en julio del 2018. Todo el mundo lo daba en vía de extinción. Hoy está en el 18%. Tiene un piso extraordinariamente alto, vuelve a ser protagonista de la vida de la República y está todavía en competencia para poder aspirar por un lugar en el balotaje. Así que lo tomamos como una evolución normal de una tendencia que es al crecimiento y que no se puede estar creciendo todo el tiempo de manera continua, siempre va a haber declinaciones circunstanciales. Bienvenidos a un nuevo podcast del Observador. Soy Gonzalo Charquero y estamos en la Mesa Chica, donde junto a los periodistas de la redacción que siguen los candidatos, analizamos lo que dicen y lo que piensan los protagonistas de la carrera electoral. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. La campaña entra en su etapa más caliente y los candidatos no se dejan pasar una. Mientras Ernesto Talvi salió a la pelea pública por no estar considerado dentro de un debate televisivo entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, los comandos de los candidatos siguen atentos a las últimas 2 series de encuestas que se presentarán antes de la elección. Pero, ¿cómo se lee una encuesta? ¿Cuánto influyen? ¿Cuál es la importancia de la muestra, el voto avergonzante, el orejeo de las tendencias y el voto ganador? En esta edición de La Mesa Chica conversamos con Francisco Rodríguez Fole, presidente de la Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado del Uruguay, para que nos explique estos conceptos y otros como la foto, la película, el margen de aproximación en busca de entender cómo se lee una encuesta según las encuestadoras. Vamos a escucharlo. Bienvenido Francisco, bueno, nos vas a contar algunas claves para aprender cómo se lee una encuesta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por esta invitación. ¿Es un reto difícil el que te pongo? Supongo que estás acostumbrado. Bueno, yo diría que primero hay que leer las encuestas por un lado con confianza, porque detrás de las encuestas hay mucho trabajo serio, hay mucho trabajo de muchos uruguayos detrás de esos números, ¿no? Pero por otro lado, saber que las encuestas hay que leerlas con algunos márgenes de relatividad que pueden tener toda esta información que estamos viendo en la prensa, digamos, ¿no? Si tuviera que decirte por la relatividad, ¿en qué sentido? El primero diría que la encuesta no deja de ser algo bastante sorprendente, que tú cuando haces una muestra de 1000 personas puedes estar representando de una manera bastante aproximada y fehaciente la opinión de 2.600.000 uruguayos, digamos, ¿no? Eso es realmente algo que nunca me deja de sorprender. Un desafío. Sí, es un desafío. Para poder cumplir con ese desafío tenés que cumplir algunas reglas de la estadística y tiene que ser muy bien elegida la muestra. La muestra tiene que ser, en estado ideal, aleatoria, es decir, que cada persona que responde tuvo la misma probabilidad que cualquier otra persona de haber participado de esa encuesta. Y ya de por sí es un gran desafío porque no es fácil que lograr muestras perfectamente aleatorias. Tenemos que tolerar algún margen de no perfección en nuestro trabajo porque no siempre es fácil lograr que todo el mundo tenga la misma probabilidad de haber caído en una encuesta. O sea que la clave es la muestra. Bien, la clave es la muestra. Esa es una buena observación. ¿Y el numerito? Después el método. Por el método de cómo llegaste a la gente. Las empresas que yo represento, que son 5 empresas que hace muchos años que trabajan en el área política, además de trabajar en las demás áreas propias del mundo de la investigación de mercados, están utilizando la mayor parte de ellas las encuestas telefónicas a celulares. Pero alguna de ellas hace también encuestas cara a cara, otras hace algunos casos a teléfono fijo, y hay una de las 5 encuestas que hace todo en redes sociales e internet. Estamos utilizando algunos métodos de recolección, cierta diversidad en los métodos de recolección que tienen las empresas, ¿no? Por otro lado, como te decía al principio, mirarlas con confianza y al mismo tiempo con esa... las encuestas son una aproximación, nunca son una predicción que pretenda ser exacto. Estamos diciendo estos son números que aproximan la realidad.
pero además con algunos bemoles que vale la pena señalar. La encuesta se le pregunta a una persona sobre sus opiniones políticas y sobre una actitud que va a tomar el último domingo del mes de octubre. Es decir, es un dato futuro y para el cual mucha gente no tiene una respuesta cierta. Es mucho más fácil preguntarle a una persona si en su casa se consume leche y qué marca de leche se consume. ¿Por qué? Porque es un hecho objetivo, real, que existe hoy en mi casa, que existe o no existe hoy en mi casa y la marca la tengo en la memoria perfectamente grabada. Pero ¿qué voy a hacer yo dentro de semanas? No lo sé. O sea, puedo decir lo que pienso que voy a hacer, puedo cambiar de opinión, puedo no estar en este país, puedo dormirme y no levantarme ese día, tantas cosas que puedan suceder, estar enfermo. Y sin embargo yo cuando opine voy a opinar y voy a hacer 1 en 1000 o 1 en 1500 o en 2000, de acuerdo a los tamaños muestrales que está incidiendo en esa respuesta, ¿no? Hablaste de los métodos, tenía una pregunta sobre esto. ¿Cuál es el más creíble o el más recomendable? A ver, yo pienso, porque esto está dentro del terreno del opinable, ¿no? que el más recomendable es la encuesta telefónica celulares hoy, porque el celular es un aparato que está prácticamente en el 100% de los uruguayos, ¿no? 90 y algo. O sea, por otro lado, bueno, la gente tiene buena voluntad y atiende, pero muchos no, y otros te dicen, no puedo, llámame más tarde, cosas así por el estilo, ¿no? Hoy por hoy las encuestas que se están haciendo en Internet están logrando resultados interesantes, pero evidentemente no es una muestra aleatoria, porque no todo el mundo está en redes sociales, no todo el mundo contesta, no todo el mundo le gusta hacer eso, digamos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la gente que contesta una encuesta online es gente que le gusta contestar, o sea, que accede a contestar por un premio, por el que sea, pero por ende los indecisos son mucho menos, digamos, ¿no? Pero bueno, cada método tiene su pro y su contra. Este es muy interesante porque se logran muestras muy grandes, se logra representar la opinión de mucha gente, pero también tiene esa ventaja de que nadie te está apurando a contestar la encuesta, no tenés a alguien en la línea, respondes en el momento que tú querés, es decir, tiene sus pros y sus contras. Todos sabemos que estas metodologías tienen sus limitaciones, por lo cual siempre decimos, nuestro resultado, el resultado que publicamos es una aproximación a una realidad. Y yendo a eso, porque está todo el tema de la foto, la película, ¿cuán importante es el numerito y cuán importante es la tendencia? ¿Qué se tiene que observar de aquí hasta el 27 de octubre? Bueno, las dos cosas, ¿no? Es decir, el número te está diciendo lo último que está sucediendo, hacia dónde apuntan. Además, a medida que las encuestas van aproximando su fecha al día de la elección, son más cercanas, sus números van a estar más cercanos a lo que va a suceder el 27 de octubre, ¿no? Por eso que cada encuesta es más interesante que la anterior, si querés, ¿no? Pero también resulta más interesante también ver la tendencia, porque la tendencia te está diciendo cómo se están moviendo esas masas de opinión de alguna manera y cómo están convergiendo hacia un resultado que va a ser un resultado el más cercano a la realidad, digamos, ¿no? Y además también te permite medir las acciones estratégicas del candidato y le permite al votante tomar sus decisiones también estratégicas, ¿no? Quizá una de las cosas difíciles de esta tarea de hacer encuestas electorales es que cada encuesta está llamada a modificar sus propios resultados. O sea, cada vez que se publica una encuesta se mueven los números para todos lados, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente toma decisiones mirando encuestas. ¿Son muchos o pocos? Obviamente no son tantos. Pero hay algo que sabemos por algunos estudios que se han hecho en otros países, es que casi un 50% de la gente se decide la última semana, cuando ya no se hacen encuestas o ya no se publican encuestas. Y casi un 30% el último día. Lo que pasa es que luego la gente tampoco toma decisiones tan locas, ¿no? No toma decisiones muy locas de un día al otro. Quizá uno podría poner un ejemplo interesante de decisiones que desconcertaron las encuestas, fue el caso de Argentina, ¿no? Es decir, finalmente la gente tomó una decisión mucho más en una fecha, en una hora más próxima a la elección que haber contestado una encuesta, ¿no? Y por eso hubo esa discrepancia entre los resultados de las encuestas y los resultados de la elección. También vale decir otra cosa, que se me quedó en el camino de lo que te iba contando, que hay gente que contesta con vergüenza, hay gente que es indeciso y hay gente que le da vergüenza decir. ¿Ese es el voto silencioso? Silencioso o vergonzante.
podría ser la palabra, digamos, ¿no? Entonces eso hace también que hay candidatos que suelen despertar vergüenza, los candidatos más extremos, por ejemplo, ¿no? Los extremos, los que están en los extremos de la distribución, suelen ser personas que sus votantes son muy adherentes, fanáticos, si queremos decir, entre comillas, gente muy consustanciada, militante, pero también es cierto que hay gente que le da vergüenza decir que va a votar esa opción, y esas opciones a veces suelen salir muy por encima, o algunos números por encima de lo que predecían las encuestas, ¿no? Hoy nos resulta muy difícil saber a quién le da vergüenza decir a qué candidato va a votar, o sea, cuál es el candidato que hoy por hoy despierta más vergüenza, pero vergüenzas hay, es decir, hay gente que hoy, cuando contesta una encuesta, no está diciendo exactamente lo que va a hacer. Y ahí, ¿cuánto juega el margen de error? Pegado a esto, te quería pedir si podrías explicar lo que es un empate técnico, que entiendo que son conceptos que van un poco de la mano, como para que los que nos están escuchando vean, también tengan presente que esos conceptos son interesantes de manejar. Mira, sí, en la jerga del mundo de la estadística se utiliza la expresión margen de error, que es ese porcentaje más o menos que puede ser el verdadero número respecto de lo que publica la encuesta. Si la encuesta dice 25, el verdadero número, decimos, de acuerdo a las leyes de la estadística, puede estar en un margen por encima o por debajo de ese número que era un 25, ¿no? Pero como es una expresión técnica, margen de error, todos desde el punto de vista técnico la entendemos bien, pero quizá a veces el gran público, escucha algo que se llama error, escucha la palabra error, y yo creo que no, yo preferiría usar otra, que es un margen de aproximación. Eso creo que es más lógico, se entiende mejor. Porque parece que estuviéramos diciendo me equivoqué, me voy a equivocar con el margen de error, y en realidad lo que estamos diciendo es, la estadística te permite aproximarte. Un péndulo entre determinados valores. Me permite aproximarme, pero no te puedo decir que la aproximación es cero, con cero diferencia, porque no es lo que pretendemos, no lo permite el método, ¿no? El único método que te da cero diferencia es el día de la votación, digamos, ¿no? ¿Y sienten esa presión de, esta encuesta le erró tanto, esta empresa le erró tanto otro? Se siente, sí. Evidentemente, cada vez que se publica una encuesta hay gente que festeja y otros que se sienten dolidos, digamos, ¿no? Ya sea el político o el votante o el militante, digamos, ¿no? Genera un nerviosismo cada encuesta, ¿no? Y hay una reacción muy humana y muy próxima al resultado cuando no es favorable, es a decir que la encuesta se equivoca, que las encuestas se equivocan, que esta encuestadora se equivoca. Yo lo entiendo como una reacción muy humana. A mí me gustaría que entendieran también, los que están escuchando esto, que la reacción muy humana nuestra es que nos duele, ¿no? Ese tipo de comentarios, ¿no? Y que también somos empresas que nos tomamos muy en serio el trabajo y que merecemos un respeto que a veces no se nos tiene. Yo entiendo por qué, pero quizá me gustaría transmitir y que quedara muy claro de que también hay que respetar el trabajo de los demás y que no es una reacción lógica considerar que detrás de cada número que a mí no me sirve tiene que haber alguien que está haciendo un trabajo deshonesto, que no es lo que sucede. Ninguna de las empresas tiene el más mínimo incentivo a hacer un trabajo deshonesto. Ninguna de las empresas vive de esto. No se gana la vida con las encuestas políticas. Las encuestas políticas suceden una vez cada 5 años, ¿no? Y mayor parte del trabajo de todas nuestras empresas está en los mercados y no en la política, digamos, ¿no? Y sin embargo la política a su vez te expone mucho. Entonces, realmente las empresas ponen un cuidado un esmero muy grande en trabajar muy bien este número que van a publicar, ¿no? Y hay un tema de que desde las ciencias sociales, de que las encuestas pueden incidir un voto, como algunos políticos creen, porque si te da más arriba, por ahí lleva más agua para su molino, o más abajo al revés. Sostengo que sí que incide. Está claro que lo que te decía hace unos minutos, que cada encuesta cuando se publica está condenada a que no se den esos resultados que midió. ¿Por qué? Porque cada encuesta mueve el hormiguero, digamos, ¿no? Lo que no tenemos muy claro es hacia dónde. Es decir, hay gente que se cambia para uno y otro se cambia para el otro, y finalmente puede haber un neto que te dé 0, digamos, ¿no? Porque hay gente que le gusta, sabemos, existe un voto ganador. Y cuando la gente va orejeando y viendo que tal candidato se va despegando de los demás y que prefiere ir y votar porque siente el voto como quien vota un caballo en Maroñas, digamos, ¿no? Y le gusta votar a ganador. Pero también hay gente que una vez que ve que el que va a ganar es X,
prefiere votar al perdedor para compensar o para reafirmar que van a haber unos legisladores de este partido que no es el ganador, pero yo quiero que estén en la Cámara para que de alguna manera equilibren la opinión del ganador, para no darle demasiado al ganador, de modo que en realidad pasan cosas, pero no puedo decirte que todas vayan para el mismo lado. Y a veces la suma de esos desvíos puede llegar a ser 0, digamos, ¿no? Bien, un poco para concluir. Entonces, cuando te enfrentas a una encuesta, primero prestar atención a la muestra, cuánta gente, el método, y después ver tanto el número como la tendencia. Es como todo un mix que hay que tener en cuenta. Correcto, ya en Uruguay tenemos un lujo que vale la pena apreciar. Son las empresas que yo de alguna manera represento porque somos parte de la misma cámara, ¿no? Son empresas antiguas, la mayor tiene 40 años, la más joven tiene 12. Han trabajado en varias elecciones, tienen un nombre, han pasado por muchas pruebas, digamos, difíciles. Tienen un nombre bien ganado y una merecida confianza. Pero a cada cual le puede gustar más una que otra, digamos, ¿no? Y por suerte además tenemos 5. Entonces uno tiene un montón de alternativas para mirar y números para seguir. Y una cosa muy buena de esta elección es que el diario está recogiendo estos resultados. No solo el número, sino la tendencia, y que lo puedes consultar todas las veces que quieras y te permite hacerte una composición del lugar muy buena, ¿no? Pienso que es un gran lujo, porque además ninguna de estas empresas trabaja para un partido político en particular, sino para varios al mismo tiempo, y ningún partido político le compra esos números a una sola empresa. Entonces, no tenemos problemas que pueden tener otros países, incluso países cercanos, donde muchas veces ves que una encuestadora es una empresa que se montó para apoyar una campaña electoral. Digamos, no es el caso. Es un lujo que tenemos en Uruguay que vale la pena conservar, defender y respetar. Bien, te agradecemos, Francisco Rodríguez Fole, por este tiempo que dedicaste a la mesa chica, y bueno, estaremos atentos a la magia de los números. A ver cómo vienen. Estaremos atentos a la magia de los números, y mientras salen las encuestas y la campaña empieza a entrar en su recta final, a ustedes los invitamos a seguir el paso a paso de la carrera electoral en todas las plataformas del Observador, tanto la edición papel, así como el observador.com.uy, Twitter, Facebook e Instagram.